buenas tardes a todos. Qué bueno que están acompañándonos en esta oportunidad en la que tenemos la ocasión de poder meditar la palabra, compartir de ella y aprender un día más, una palabra más. Pues fíjense que repentina era una de las palabras más temidas por mí en la Facultad de Arquitectura. ¿De qué se trata la repentina? Pues el catedrático llega al aula y dice, bueno, vamos a empezar un proyecto desde cero y lo van a desarrollar en las próximas 3 horas y al final lo tienen que entregar y eso pues tenía una evaluación y también había un espacio donde se criticaba el proyecto, donde todos opinaban al respecto. Así que esa sensación de que a uno le van a poner un examen sorpresa, y ya saben, pues según la personalidad de cada quien, eso puede jugarle a uno a favor o en contra. En mi caso, solía producirme ansiedad y un bloqueo mental. Así que era realmente difícil manejar ese tema de la repentina. Y eso es más que todo porque mi personalidad, o como yo soy, es que tiendo a hacer las cosas con anticipación. Y este tema de estar a quemarropa, pues no es algo que yo he disfrutado mucho. Con el tiempo, con el trabajo, con los años, yo he podido ver que la vida nos presenta situaciones repentinas y que lejos de ser algo malo, al final son oportunidades que podemos aprovechar si nosotros estamos preparados. Resulta que hace unos días también recibí una llamada de esas repentinas que a veces uno recibe y viene la persona y me explica que necesita que la cubra porque la llamaron a una reunión extraordinaria en su trabajo y no va a poder atender un programa. Entonces, faltaba por ahí 1 hora y minutos para empezar el programa, así que pensé, bueno, no tengo tiempo para preparar algo muy especial o dedicado, así que voy a echar mano de cierta información que he estado aprendiendo y voy a compartir, así que gracias a Dios una persona también me acompañó en esto y sacamos el programa. Pues mientras yo estaba en esa situación, se me vino a la mente que una vez escuché de un pastor que cuando llegó a la iglesia, cruzó la puerta de la iglesia y en ese momento le dicen, bueno, tenés que dar el mensaje esta tarde a la congregación. Aparentemente el orador principal había tenido un problema, así que de la puerta al púlpito él iba pidiéndole al Señor, ay Padre, ¿qué puedo hablar? Dame una palabra. Cuando él contó esa anécdota, yo dije para mí, ay no, qué nervios. Yo no creo que yo podría hacer algo así. No soy buena para estar improvisando y así hablar desde la plataforma. No me gusta. Pues, ¿qué creen? Resulta que este domingo yo estaba muy tranquila, sentadita en mi asiento, esperando que empezara el mensaje. Y cuando de repente el pastor me dice, hermana Melody, venga un momento. El Señor me dice que usted tiene una palabra para la congregación y yo me quedé de una pieza. Entre que empecé a abrir, cerrar mis ojos y pensar que no me dieron el libreto esta mañana de qué esto iba a pasar. Pues mi cabeza empezó como una tómbola a dar vueltas y el montón de pelotitas que yo miraba en la cabeza. Yo decía, bueno, ¿de qué puedo compartir? Así que voy a compartir de algo de mi vida, de mi testimonio personal y de la fidelidad del Señor. Pues era lo que tenía en la mente. Yo digo, bueno, Señor, esta experiencia tan inusual que Él me hizo pasar, la verdad que me dejó pensativa y preguntándole, ¿verdad? ¿Por qué me puso esa repentina de vida? Ahora, luego pensé que el momento fue difícil, fue un poco incómodo, pero al final Él es soberano y Él es bueno. Y si Él consideró que yo podía atender ese llamado, Él sabe por qué y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está tratando en mí, qué es lo que está trabajando. La experiencia fue algo que me hizo mucho de qué pensar. Mi mente se fue para aquí, para allá, hasta que llegué a la parábola de las 10 vírgenes que está narrada en el Evangelio de Mateo. Y yo vi una relación entre lo que yo pude vivir estos días con estas repentinas y el tema de ese aceite que las jóvenes necesitaban para ese momento cuando el novio llega de repente y ellas estaban
dormidas. Entonces, para que entremos en este texto, quiero leer para ustedes en Mateo 25, de los versos 1 al 13, esta parábola que el Señor Jesús comentó y que es relacionada con el reino de los cielos y con su segunda venida. En la versión Reina Valera 1960 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí la porción de la palabra. Como les decía, esta parábola está directamente relacionada a la segunda venida del Señor. Pero para la aplicación de la reflexión de hoy, quiero decir que nuestra comunión con el Señor debe ser semejante a una vasija llena de aceite que refleja suficiente provisión, porque no sabemos el día ni la hora que nos va a tocar dar testimonio de Él. ¿Y cómo llenamos nosotros nuestra vasija con aceite? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Vamos a revisar dos términos, dos conceptos. El primero es comunión. ¿Qué es comunión? Es una relación que implica inversión de tiempo, recursos, y es compartir lo que uno es con alguien más y a la vez recibir de la otra persona. Entonces, si ven, es algo que se construye, algo que hay que trabajar. Una segunda palabra o concepto es provisión. Esta viene del latín provisio y significa acción y efecto de ver con anticipación y de preparar lo necesario. Es una disposición anticipada hacia el logro de algún fin. Así que yo hice una unión de ambos conceptos y podríamos decir que para llenar nuestra vasija de aceite, espiritualmente hablando, debemos disponer con anticipación, recursos y tiempo para mantener suficiente aceite en nuestra lámpara. Entonces debemos ser diligentes, como fueron estas 5 jóvenes prudentes de la parábola. Hay que buscar las oportunidades para aprender de la palabra del Señor, hay que meditar en ella, hay que preguntarle al Señor qué nos quiere decir cuando Él nos impresiona con un verso, con una frase. Algo bien importante a tener en cuenta es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, lo cual la hace muy diferente de todos los libros que existen, porque esta palabra nos lleva a escuchar la voz de Dios. Es por medio de ella, al leerla, que el Espíritu Santo nos revela el carácter del Señor y Él nos va perfeccionando a la imagen de Cristo. En pocas palabras, la Biblia es un libro que tiene vida, imparte vida. Y el Señor es quien ha preservado este libro para nosotros como un tesoro y lo ha hecho desde el principio, desde que fue escribiéndose hasta el día de hoy. Como dice Mateo en el capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imagínense cómo
son de importantes. Ellas han sobrevivido a cantidad de personas que han querido destruirla. Sigue circulando alrededor del mundo y aunque han querido desaparecerla de la faz de la tierra, sigue teniendo el récord del libro más vendido hasta el día de hoy. Por tanto, acerquémonos a ella con humildad y con una actitud de comunión con el Señor. De esta manera siempre tendremos suficiente aceite en nuestra lámpara para cuando lleguen las repentinas de la vida, que pueden ser ya sea desafíos de fe, oportunidades de compartir un testimonio, ocasiones para orar, situaciones inesperadas, etc. O sea, son cantidad de cosas que uno no sabe. Y si le llega a pasar que la repentina no le sale bien, entonces escojamos la actitud de prepararnos para la siguiente repentina. No hay que permitir que nuestra mente nos la juegue en contra. Más bien pensar que para la próxima ya vamos a estar listos. Evitemos a toda costa que nos pase lo de las jóvenes insensatas que se confiaron, no llevaron el aceite suficiente y recibieron una respuesta muy dura del Señor. Les dijo, yo no os conozco. Así que procuremos estar preparados, dispuestos, atentos, porque es que no sabemos el día ni la hora, no tenemos el momento, no sabemos cuándo van a llegar esas repentinas a nuestra vida. Hay otra cosa más que quiero decirles sobre este asunto de la comunión y es que es personal, es intransferible. Cada quien se encarga de tener aceite en su propia lámpara, por así decirlo. La comunión del Señor no es resultado de una herencia espiritual, no es resultado de compartir con amigos, ni tener padres piadosos. Es un deleite personal que cada uno debe experimentar. Eso es como el buen comer. Cuando hemos probado algo delicioso, nosotros queremos volver a saborearlo y hacemos lo que sea necesario para comerlo de nuevo. Si eso implica moverse a otra zona de la ciudad, incluso a otro departamento del país, pero queremos esa comida exquisita. O a veces podemos decidir, bueno, me voy a comprar los ingredientes, voy a aprenderme la receta y lo voy a hacer por mí misma. Las opciones son variadas, pero cada quien tiene que ver cómo hace que esa comunión con el Señor sea cada vez más deleitosa, la experimenta de manera más alegre y que le llene más y saborearla más. Es algo personal y nadie lo puede hacer uno por el otro. Cada quien tiene que hacer. Así que sin más, yo los quiero dejar con un par de preguntas para reflexionar y una de ellas es, ¿qué tanto tiempo estoy dedicando a mi comunión con el Señor? ¿Estoy viendo ese fruto espiritual en mi vida como resultado de esa provisión del Señor, de ese aceite en mi lámpara? ¿Se nota que tengo esa relación con el Señor? Les dejo eso para reflexionar y espero que el Señor, su Espíritu Santo les inquiete para que vayan creciendo en esa comunión con Él cada día. El Señor les bendiga.